Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a un nuevo Puntos de Vista. Se lo anunciamos durante la mañana. Hoy vamos a hablar de dos proyectos de ley importantes, relevantes, que están tímidamente avanzando en el Congreso Nacional, pero que no generan consenso. Y siempre es importante en este sentido escuchar la voz de académicos, expertos, a ver qué nos pueden decir en torno al proyecto de ley de el royalty minero, una extensión del royalty minero y el impuesto a los superricos, como se ha denominado. Nos acompañan en el programa de hoy para hablar de estos temas Claudio Parés, director del Departamento de Economía de la Universidad de Concepción. Claudio, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Francisco, y a los televidentes. Un gusto estar acá nuevamente. Muy bien, saludamos también a Jonathan Barton, investigador del CEDEUS, ya docente de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, doctor en Economía. Jonathan, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Francisco. Soy de la Universidad Católica aquí en Santiago, no de la Santísima. Perfecto, muchas gracias por la aclaración. La Pontificia Universidad Católica, que trabaja igual con la Universidad Católica de acá. Les doy de nuevo la bienvenida a ambos. Dos proyectos importantes de ley que tienen que ver con la realidad tributaria de nuestro país. Partamos por el royalty minero. Jonathan, comienzo por usted. Por el royalty minero, ¿qué pasa con la gran minería? Hay un proyecto de ley en torno a una extensión de los impuestos que podrían llegar hasta el 75% del cobre y el litio. Había un 3% del royalty minero al cobre y al litio que ya estaba fijado, pero la comisión que vio esto en la Cámara de Diputados terminó aprobando mucho más que eso, en particular impuestos que irían subiendo desde un 15 a un 75%, dependiendo de si el precio en la Bolsa de Metales de Londres está por sobre los 2, los 3 y hasta los 4 dólares. Y hemos sido testigos de que el cobre, la libra de cobre ha superado los 4 dólares, una máxima que no se veía hace 10 años aproximadamente. ¿Qué tan prometedor es este precio del cobre y si realmente la economía y la clase política, Jonathan, están para debatir una extensión del royalty? Bueno, yo creo que el proyecto de ley es sumamente importante porque cuando uno piensa en el sueldo de Chile y la historia de la importancia del salitre y después cobre en los ingresos fiscales en Chile, es un tema que debemos volver a revisar en forma permanente. Si uno se acuerda muy bien, en 2005 la aprobación del royalty original, que tuvo elementos muy especiales en el sentido que está asociado con no solamente las ventas, pero también los costos operativos de las empresas. Y eso fue un acuerdo para poder aprobar el royalty en ese momento. Y yo creo que ahora, con la pandemia, la necesidad de recaudar más fondos, era necesario volver a revisarlo y entrar en una discusión más profunda sobre todo el sistema fiscal en Chile relacionado con recursos, también de impuestos cooperativos e impuestos individuales, porque realmente volver a replantear cómo financiamos, eso es la pregunta al final, el destino, cómo financiamos todos los temas que fueron levantados por el estallido. Pues yo creo que es importante volver a discutir estos temas y los detalles son claves, pero los principios bases son más importantes. O sea, para empezar a debatir, primero coincidir en eso, de que lo importante es que esto se converse, producto de la inmensa necesidad social que hay en nuestro país. Y bueno, la economía chilena se sostiene del cobre, pero usted sabe que en sectores conservadores, empresariado, esto genera resquemor. No, por supuesto, y ahora hablar del litio, la importancia del litio en la nueva economía del siglo XXI como insumo base para toda la electromovilidad, las ciudades inteligentes. Por supuesto hay que revisar este tema, pensando que el litio es un comercio facilitado por el Estado chileno a través de un par de concesiones. Por eso es como Codelco. Sí. Mientras que vivimos en una idea neoliberal de la economía chilena, básicamente
con la mantención de Codelco, con el litio siendo un recurso también estatal con concesiones. También tenemos un modelo bastante híbrido. Hablamos mucho del libre mercado en Chile, pero tenemos un modelo más híbrido, heterodoxa, diversa, y yo creo que la discusión en una economía tan dependiente de un recurso, una exportación en particular, es fundamental hablar de las necesidades del país y cómo financiarlo. En este caso, la minería tiene un rol preponderante y hay que volver a revisarlo en forma permanente. Y por supuesto hay defensa, estamos hablando de comer utilidades de unas empresas y por supuesto hay resistencia, por supuesto hay relaciones entre estas empresas y el mismo Congreso. Hay intereses y fuerzas que son obvios y evidentes. Pasa lo mismo en Canadá, en Australia. Es una discusión que hay que tener y volver a repetir. Yo creo que abrir la llave en 2005 con el royalty original fue muy importante, porque abre la discusión de cómo financiamos todas las demandas sociales en Chile que son claves. Y en momentos de crisis, por ejemplo, en 2010, después del terremoto, había un ajuste del mismo royalty para financiar la reconstrucción. Por eso no es una sorpresa que volvimos a la misma fuente ahora para financiar la pandemia. Y yo creo que surge la discusión en formas de un sistema fiscal más permanente, de cómo realmente asegurar más igualdad en la sociedad chilena y los recursos de Chile, asegurando beneficios sociales de vivienda, educación y salud. Bien. Claudio Párez, ¿cuál es su opinión de este proyecto de royalty años anteriores, más allá de la excepción que ahí colocaba en la mesa Jonathan? Cuando se ha hablado de royalty, en otras ocasiones los proyectos quedan estancados, no están los votos. ¿Coincides en que es el momento al menos de conversar del tema? Yo creo que efectivamente estamos en un momento para discutir estos temas. Es importante hablar de royalty, o básicamente reconocer que el cobre es una concesión y básicamente tenemos que encontrar cuál es el punto correcto de qué es lo que gana Chile, permitiendo que otros extraigan su cobre. El tema está en que uno tiende a pensarlo de manera lineal. Entonces pensamos, bueno, si el dólar está a $3 la libra, entonces cobramos un cierto porcentaje a partir de ese precio, pero nos olvidamos que el cobre es un recurso estratégico para el país, por la cantidad de recursos que atrae al país a través del cobro de impuestos, a través de Codelco y otras empresas. Pero nos olvidamos que tenemos que proyectar esto hacia el futuro. Ya nos pasó con el salitre y hay dos caminos posibles respecto de lo que pueda pasar con el cobre. Uno de ellos es que el precio del cobre baje y por lo tanto no se va a dejar de ser rentable seguir explotando el cobre y bueno, vamos a tener que dedicarnos a otra cosa. Y segundo, y si el cobre sube demasiado, pensando en el desarrollo de los autos eléctricos, por ejemplo, y otras aplicaciones y otros usos para el cobre, y el precio del cobre, subiera demasiado, probablemente van a aparecer sustitutos para el cobre, lo cual podría de todas maneras destruir nuestra capacidad y nuestra participación en el mercado. Entonces, la estrategia que deberíamos seguir, que es una de las cosas más importantes para la cual deberíamos gastar este royalty, es pensar qué vamos a hacer después del cobre, o qué es lo que hacemos para no depender solo del cobre. Entonces, más allá de solo las estrategias de las demandas sociales y las demandas locales, las externalidades negativas que genera la industria del cobre y otra serie de cosas, una de las cuestiones importantes para financiar con un royalty tiene que ver con esta parte estratégica de pensar qué viene después del cobre, cómo hacemos para agregarle valor a nuestra economía, cómo financiamos las universidades, desarrollo tecnológico, un montón de cosas que están pendientes de nuestro país. Mirar hacia el futuro también, no quedarse con lo inmediato. Jonathan, la pregunta es muy directa. ¿La minería del cobre paga pocos impuestos en Chile?
Sí, bueno, comparando par en par, uno puede los impuestos cooperativos en Australia, donde extraen muchos minerales, carbón también es 30%, no 25%. Pero en cada país hay combinaciones de arreglos fiscales que generan mucha diferencia. Obviamente el interés de cualquier empresa, respondiendo a sus accionistas, es reducir esa carga impositiva. Y el interés del Estado debe ser cómo aumentarlo. Por eso es un juego permanente. Pero yo creo que en Chile es un lugar atractivo para invertir, por supuesto, de las empresas. No se sienten esa carga. Dentro de la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico Mundial, Chile, claro, es un lugar atractivo para hacer negocios porque no es tan demandante en su carga impositiva. Por eso yo creo que algo que hay que pensar acá, hay un argumento siempre en los impuestos, como los paraísos fiscales, que las empresas se van a ir si la carga impositiva es alta. Que no van y a aquí invertir tenemos más, cobre. claro. El cobre no está en todas partes, por eso no es que van a huir a otro país a buscarlo. Por eso hay ciertas ventajas acá del Estado chileno que puede jugar a su ventaja en ese sentido. Por eso hay ciertos principios base de cómo evitar que empresas se van o empresas lleguen a un país, pero en el caso de un recurso no renovable, como el cobre, que no se encuentra con tantos volúmenes en distintas partes del mundo, Chile es un lugar que concentra gran parte del cobre mundial, hay muchas ventajas. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Claudio. Parte de la recaudación tiene que ser en el reemplazo, en la economía futura. Todo el royalty original fue destinado principalmente a un fondo de competitividad e innovación. Por eso la idea era financiar la próxima generación de actividades económicas en el país. Es muy difícil este proceso de recambio, especialmente cuando el cobre vuelve a ser muy atractiva con $4 por libra. Sí. Y durante el superciclo antes, cuando Chile realmente experimenta un boom inmobiliario en todos los sectores, es muy difícil hacer ese cambio. Sí, le voy a hacer la misma pregunta a Claudio. ¿Te parece que la gran minería paga pocos impuestos en Chile, que pudiese hacer un esfuerzo más, Claudio? La verdad no me atrevo a afirmar no sé. como Jonathan, que no tengo los datos comparados. No sé cuánto paga la minería en otros países, pero me parece que en general el nivel de impuestos que se paga que pagan en general las empresas en Chile es relativamente bajo. Pensando especialmente que los impuestos que pagan las empresas en su gran mayoría son básicamente créditos de los impuestos que deberían pagar los dueños. Entonces, en la medida que las empresas solo anticipan los impuestos que deberían pagar los dueños, si los dueños no son nacionales, parte de esos impuestos finalmente no se terminan cobrando. Ahora, ¿es la minería justamente el rubro, el sector económico donde se pueden subir los impuestos para no elevarle los impuestos a la ciudadanía? Se entiende que es el motor de nuestra economía hasta el día de hoy, más allá de que es un recurso finito, Claudio, pero hay una lógica ahí de apuntar hacia ese objetivo para recaudar más recursos. Es que tiene que ver con lo que decía Jonathan en realidad, porque lo que tienes en el fondo es que si tú pones impuestos generales, efectivamente los capitales pueden irse, digamos, porque es Chile versus cualquier otra cosa. En cambio, si tú pones los impuestos a la extracción de cobre, bueno, es que no puedes extraer cobre en cualquier parte. De hecho, las reservas de cobre alrededor del mundo, una de las cosas que está haciendo subir el precio es que ha habido poca inversión en exploración en el último tiempo, entonces no hay grandes yacimientos que salir, me cobraron más impuestos en Chile, entonces me voy a Australia o a Canadá. Esos yacimientos no están, digamos, no es cosa de llegar e ir a invertir en la industria del cobre en otra parte. La demanda por cobre está y va a seguir estando alta por un periodo, digamos, no sé cuánto, pero va a seguir estando alta, o si no, no va a estar, independiente de estar en Chile o no. Entonces, desde el punto de vista estratégico, de nuevo, que es lo que decía Jonathan, bueno, si quieren cobre, paguen.
O sea, y Chile podría, como dirían los jóvenes, irse en esa volada, y si te gusta bien, si no, bueno, cablee sus computadores o haga sus autos eléctricos con otro mineral, porque el cobre se lo vamos a cobrar igual. Puede ser una postura un poco arrogante, si ustedes quieren, pero efectivamente creo que ahí es fácil para subir el impuesto aprovechando que tenemos esa ventaja. Sí, ahora estamos en días en que, Jonathan, el precio del cobre está por las nubes, ha superado los $4, un alza que no se veía hace 10 años aproximadamente. Acá en Chile somos un poco extremistas en el análisis, hay que reconocerlo. Cuando el precio está muy bajo, tenemos que reinventarnos, apelar a otras fuentes de exportación para tener una economía más dinámica, pero cuando el cobre está en las nubes, es nuestro cobre, estamos súper bien. Este precio alto, ¿es proyectable? ¿Es cosa del momento, Jonathan? ¿No hay que volverse locos con eso? Yo creo que el pronóstico para el precio del cobre es muy interesante, porque hay que plantear que hay distintos procesos de cómo vamos a emergir o salir de la pandemia, qué va a pasar con la importancia de trabajo remota, y eso requiere equipos digitales, conectividad, que requiere cableado, que requiere cobre, requiere litio para distintos tipos de transporte que queremos en el futuro. Por eso yo creo que es positivo en ese sentido el precio del cobre yéndolo en los próximos meses, en la recuperación de la pandemia. Hay que pensar que el precio del cobre, por ejemplo, subió mucho durante el periodo de los Juegos Olímpicos en Beijing, porque estaban cableando, estaban aumentando la electrificación rural, estaban utilizándolo en la construcción en los Juegos Olímpicos en Beijing. Por eso yo creo que todavía hay mucha demanda para cobre, y como dice Claudio, hasta que no hay un sustituto, va a ser muy positivo. Obviamente el precio del cobre últimamente ha sido parte de la incertidumbre de la pandemia. Por eso, con mayor certidumbre, incluyendo casi $2 trillones de recuperación en Estados Unidos, grandes inversiones públicas en general en Europa, en Asia, para recuperar las economías, debemos pensar que también eso va a tener un impacto positivo sobre el precio del cobre. Asociado, mucha demanda que no ha sido realizado, que va a empezar a surgir durante este año, y ojalá que sea positivo en ese sentido, que se mantiene el precio. Muy bien. Ese precio puede ser negativo, sí, para otras exportaciones, sí. Bueno, me imagino. Ya, para cerrar el punto, Jonathan, porque vamos a cambiar de tema. Otro proyecto importante. ¿Ibas a decir algo para cerrar el punto? No, solamente cuando sube el precio del cobre, influye en la tasa de cambio, por eso puede ser negativo para otras exportaciones, que es el juego, bueno, como todo en la vida, para algunos de la economía chilena, sí, que siempre ha sido difícil ese juego. Muy bien, le quiero preguntar a Claudio Párez ahora por este proyecto de los súper ricos, que establece un impuesto por única vez de un 2,5% del patrimonio bruto para las personas naturales que superan los $22 millones. Y también propone un impuesto transitorio para las mega empresas cuyos ingresos sean sobre los $42 millones. ¿Qué te parece esta iniciativa, Claudio? Me parece una idea que suena súper bien cuando uno dice, bueno, sí, efectivamente, los súper ricos deberían ponerse con un poco más, pero cuando uno empieza a decir, bueno, ¿por qué va a ser por una sola vez? Ya nos dijeron que los retiros del 10% de la AFP iba a ser por una sola vez, y eso fue hace menos de un año. Ya llevamos el tercero. Entonces, es un poco hacerse trampa en el solitario decir que el impuesto a los súper ricos va a ser por una sola vez, porque me parecería mucho más razonable, me parecería mucho más sincero hablar de un impuesto a los súper ricos permanente. Pero de ahí viene otro tema más. Viene el tema de, bueno, ¿qué es un patrimonio de 22 mil millones? Es una cantidad impensada, y cuando uno piensa sobre qué va a poner los impuestos, bueno, ¿qué tipo de activos? Si la gente no tiene esa plata metida en una cuenta corriente,
que diga, bueno, si el saldo de la cuenta corriente es 22.000 millones de pesos, entonces le cobramos un impuesto. No, eso está en inversiones, en acciones, en bienes raíces, y valorizar todo ese patrimonio es muy difícil. Entonces, si no tenemos claro sobre qué vamos a cobrar el impuesto, tampoco es tan buena idea. Ese patrimonio tiene que estar en Chile, puede estar en extranjero. ¿Qué va a pasar si la gente mueve sus capitales? Porque aquí, bueno, el otro día leí por ahí alguien que decía, no, si los súper ricos no se van a ir del país. No, pues no se van a ir del país, pero sí pueden sacar sus fondos. Entonces, no sé si eso es grave, digamos, que los súper ricos saquen efectivamente sus capitales del país, pero si los sacan, no vamos a recaudar lo que estamos pensando que vamos a recaudar. Entonces, ¿y cuál va a ser el efecto final? Yo creo que es mucho más sensato, mucho más razonable pensar en reformas permanentes al sistema impositivo chileno, revisar el monto del impuesto global complementario, revisar el impuesto a la renta, si ustedes quieren, agregar un nuevo tramo al impuesto a la renta, si ustedes quieren, y empezar a cobrar un impuesto más alto a las rentas más altas, a las rentas extremas por año, eliminar exenciones de impuestos, pero esta idea de poner un impuesto a los súper ricos, que suena súper sexy, vende muchos votos y los diputados se agarraron, pero sí, porque una súper buena idea, para vender votos, está muy buena, pero en la práctica yo no lo veo muy efectivo como política pública. ¿Cómo lo ve Jonathan Barton, este proyecto de impuesto a los súper ricos? Yo estoy de acuerdo con Claudio en el sentido que sí, tal vez la pandemia es un momento excepcional para hacer algo excepcional en este sentido. Por eso, aceptamos que puede ser una forma de recaudar fondos en el corto plazo. Pero el hecho que es transitorio también refleja parte de la debilidad, de la misma forma que hemos tenido estos trozos de retiros, y también es la parte de la cultura del bono. Son instancias momentarios cuando realmente necesitamos una reestructuración total del sistema. Por eso yo estoy totalmente de acuerdo con Claudio. Yo aceptaría este gesto. Yo creo que es nada más que un gesto de apretar los súper ricos, definiendo ese 22 millones de dólares como piso. Es casi lo sacaron del aire. Es mucho mejor en temas de impuestos tener gradualidad, que es claro que uno queda en una curva y que no solamente elegimos este número, porque 22 millones de dólares estadounidenses, ¿por qué no más de $1 millón? ¿Por qué un porcentaje tan pequeño de la población chilena cuando hay una franja de más personas que más probable que se han mantenido o incrementado su capital durante este periodo? Yo no he visto que los precios de las casas se han bajado durante los últimos 18 meses, o cuando estábamos ahora un año. Por eso la pregunta es, ¿por qué tan alto? ¿Por qué los súper ricos? ¿Por qué no hablamos de una gradualidad como un sistema normal de impuestos? Por eso yo estoy de acuerdo con hacer algo excepcional, como lo hicimos después del terremoto en 2010, la necesidad de recaudar fondos. Pero por lo mismo en 2010 el error era no tener un fondo preexistente para terremotos, que lo tienen en Nueva Zelanda. Toda la gente paga todos los años para un fondo de terremotos, porque va a llegar un terremoto. Y lo mismo en Chile. ¿Por qué respondemos en forma reactiva cuando necesitamos algo mucho más propositiva, perspectiva de recaudación? Por eso, hazlo ahora, pero necesitamos también pensar en como dice Claudio, un nuevo rango de ingresos mayores para personas ganando sobre un monto mucho menos que 22 millones de dólares. Sí, bueno, en algunos países sigue vigente el impuesto a las grandes fortunas, en otros se ha derogado esa ley, justamente porque no ha obtenido los resultados que se esperaban. Ya tenemos que ir cerrando. Claudio, para obtener recursos y financiar la agenda social, por ejemplo, y otros gastos del Estado, mirándolo a largo plazo, ¿es bueno tener mayores impuestos, ya sea a los súper ricos, el royalty minero, una nueva reforma tributaria?
o la economía chilena puede seguir gastando, endeudándose, como han dicho muchos? La verdad es que sí. Lo que pasa es que aquí me acuerdo que hace unos años, después que salimos de la crisis subprime, me acuerdo de algún economista que habló del principio Blanchard. Y básicamente el principio estaba el propio Blanchard ahí en el público, entonces creo que fue solo una sobada de lomo para el presente, digamos. Pero el principio Blanchard dice que si uno tiene que hacer políticas públicas, tiene que tratar de hacer todas las políticas públicas que estén a disposición para salir de una crisis grande. Y eso se hablaba de la crisis subprime. Esta crisis es muchísimo más grave que la crisis subprime por un montón de razones que no tenemos tiempo para discutir. Y por lo tanto necesitamos usar todas las políticas públicas que estén a nuestro alcance. O sea, tú no dices una estrategia por sobre la otra, sino que varias estrategias. Hay que usar, de hecho, no varias estrategias, ojalá todas las estrategias que estén disponibles, todos los caminos para enfrentar esta crisis. Jonathan, ¿coincides? ¿Qué priorizo? ¿Mayores impuestos, sacando recursos de aquí, de por allá? O me sigo endeudando, porque en la oposición política le piden al gobierno que se endeude, que la economía chilena es sana y que por lo tanto más adelante tendremos que devolver eso que se nos preste. ¿Será tan así o coincides en que hay que avanzar por ambas cuerdas? Las deudas públicas van a subir más o menos 20% debido a la pandemia, y hay que ver cómo financiarlo después. En el caso de Chile, tal vez no han entregado tantos fondos públicos, no han solicitado, no han realmente aprovechado de la oportunidad de financiar más bonos, más apoyo. Y yo creo que la gran parte de los países han financiado y reconoce que hay que cambiar las políticas públicas porque hay que ver cómo pagar estas deudas más adelante. Por eso yo creo que estamos terminando un modelo que fue decayendo con la crisis subprime, y la pandemia le dio un golpe de muerte, y yo creo que las nuevas economías que vamos a ver en los próximos años va a ser algo un poco distinto a lo que hemos experimentado hasta la fecha. Y yo creo que Chile también tiene que adaptar a eso, y en el contexto de estallido y pandemia es claramente necesitamos un modelo muy distinto de economía, recaudación, sistema fiscal, que lo hemos tenido hasta la fecha. Sí, el diagnóstico está claro. Falta la acción, ¿ya? Porque estos proyectos están todavía ahí en plena discusión en el Congreso Nacional y sigue habiendo incertidumbre. Jonathan Barton, investigador del CEDEUS, docente de la Pontificia Universidad Católica, trabaja con nuestra Universidad de Concepción también en el CEDEUS. Muchas gracias por participar en nuestro programa. Gracias, Francisco. Le agradecemos también a Claudio Párez, el director del Departamento de Economía de la Universidad de Concepción. Gracias, Claudio. Muchas gracias, Francisco. Gracias al canal por la llamada. Muy bien, cerramos el programa de hoy. Interesantes temas, había que tomarse el tiempo y también analizarlos, porque son proyectos de ley que están ahí en el Congreso. ¿Para qué? Para que el Estado tenga más recursos y así poder financiar gastos importantes que tiene nuestro país, gastos sociales, por ejemplo, sobre todo ahora, en plena pandemia del coronavirus. Muchas gracias por su compañía. Hasta mañana.